Buenos días, mi nombre es Pedro Herrera, soy catedrático de Derecho Financiero en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a proceder durante los próximos minutos a exponerles un breve esquema de la lección 25 correspondiente a las infracciones y sanciones. Me iré refiriendo sucesivamente a los principios, a los sujetos infractores, a las infracciones, a las sanciones, al procedimiento sancionador y a la extinción de las infracciones y sanciones. En cuanto a los principios, están recogidos en el artículo 178 de la Ley General Tributaria y en algún otro precepto. Así, una cuestión clave es que las sanciones no integran la deuda tributaria y esto va a determinar que se determinen a través de un procedimiento separado. Además, la Ley General Tributaria menciona los principios de legalidad, tipicidad y retroactividad, responsabilidad y no concurrencia. Son manifestaciones de principios constitucionales. El principio de legalidad no es otra cosa que la reserva de ley en materia de infracciones y sanciones que va unido al de tipicidad, es decir, la ley ha de precisar suficientemente cuál es el tipo de la infracción. Además, se recogió un principio de retroactividad de las normas sancionadoras no favorables, siempre que no haya sido fijada la sanción mediante acto firme, y además un principio de responsabilidad que no es otra cosa que el principio general de culpabilidad del derecho sancionador. En la ley se mencionan algunas causas de exclusión de las sanciones que no pueden tener carácter exhaustivo, la carencia de capacidad de obrar. Pensemos en una persona con minusvalía psíquica, la fuerza mayor, imaginemos que no podemos entregar la declaración de la renta dentro de plazo por haberse producido una huelga de funcionarios, la no participación en decisiones colectivas, una persona que salva su firma en un consejo de administración y la diligencia necesaria manifestada bien en que se ha solicitado una consulta a la Dirección General de Tributos y se ha seguido su criterio, o bien en que se han utilizado los programas de ayuda y en ellos había una deficiencia. En estos casos se entiende que no existe la culpabilidad suficiente para que se pueda cometer la infracción. Además, se recoge un principio de no concurrencia, que no es sino una manifestación del non bis in idem. No pueden concurrir las infracciones tributarias con los delitos contra la hacienda pública, o dicho de otra manera, no se puede sancionar la misma acción en cabeza del mismo sujeto con una infracción tributaria y con un delito contra la hacienda pública. Tampoco pueden concurrir una infracción con un criterio de graduación que se utiliza para definir esa propia infracción. Por ejemplo, la infracción correspondiente en las omisiones en la contabilidad no puede graduarse porque se hayan producido, no puede incrementarse porque además se hayan producido omisiones en la contabilidad. En cambio, la infracción de dejar de ingresar sí puede incrementarse la sanción correspondiente por el hecho de que se hayan producido tales omisiones. Además, la ley señala algunos supuestos específicos de no concurrencia en los que no me voy a detener. Veamos ahora quiénes pueden ser los sujetos infractores, cualquier persona física, jurídica o entidad que haya cometido la infracción. También, en algunos casos, los responsables tributarios, que van a responder no solo de la deuda, sino de la sanción. Por regla general, podríamos decir que aquellos responsables tributarios que lo son por haber sido culpables como causantes o colaboradores de la infracción, por haber participado en la comisión de la infracción, van a responder de la sanción. Pero tenemos un supuesto, el de sucesores en actividades económicas, la persona o entidad que adquiere una empresa o actividad económica va a responder de las deudas pendientes, incluyendo las sanciones, sin exigir una especial participación en ellas. Además, los sucesores de las personas jurídicas también van a responder tanto de la deuda como de la sanción hasta el límite de la cuota de liquidación social. Entremos ahora más a fondo en la materia. Las infracciones, acciones u omisiones que tienen un cierto grado de culpabilidad, al menos
cualquier grado de negligencia tipificadas y sancionadas en la ley. Pero lo que no más nos interesa, sobre todo a la hora de poder calcular el importe de la sanción, es la clasificación. Y en la Ley General Tributaria encontramos de manera explícita una clasificación tripartita que distingue entre infracciones muy graves, graves o leves, según la intensidad de la lesión del ordenamiento que se ha producido. ¿Cómo se mide la intensidad en la lesión del ordenamiento? En realidad la Ley General Tributaria establece unas reglas muy casuísticas. Pero junto a esta clasificación expresa tenemos otra que está presente en la Ley General Tributaria de manera implícita y que tiene una gran importancia. Infracciones con perjuicio económico, la infracción típica sería el dejar de ingresar, e infracciones sin perjuicio económico. No he presentado una declaración, pero era una declaración puramente informativa o era a devolver. Me voy a centrar en el análisis de las infracciones con perjuicio económico, porque la casuística es realmente inagotable en las infracciones sin perjuicio económico. Las tres modalidades que se presentan radican en dejar de ingresar en plazo porque no se ha presentado la autoliquidación, en dejar de ingresar porque no se ha declarado correctamente la deuda en un procedimiento que se gestiona mediante la pura declaración y posterior liquidación, y el obtener indebidamente devoluciones tributarias. Hay que tener en cuenta que, en contra de lo que parece indicar el tenor literal de la ley, el mero dejar de ingresar no supone la comisión de la infracción, sino que va a dar lugar a los recargos del periodo ejecutivo. El dejar de ingresar dará lugar a una infracción cuando se haya cometido algún tipo de omisión de los deberes de declarar o bien se hayan manipulado el contenido de la declaración. Pues bien, estas infracciones con perjuicio económico, como todas las demás, se califican en muy graves, graves o leves, pero con la peculiaridad de que podemos encontrar unos criterios comunes. Son infracciones muy graves, la lesión del ordenamiento es máxima, cuando se han utilizado medios fraudulentos. ¿Qué son estos medios fraudulentos? Pueden ser o bien anomalías sustanciales en la contabilidad, facturas falsas o uso de personas interpuestas. ¿Qué grado de intensidad tienen que tener las anomalías para que se consideren sustanciales? Pues bien, el legislador parte de un concepto que es el de base de la sanción, es decir, el importe sobre el que se aplica determinado porcentaje para calcular la sanción, y esa base de la sanción en las infracciones graves se puede identificar con la cantidad defraudada. Pues bien, si las anomalías sustanciales en la contabilidad han determinado más del 50% de la base de la sanción, es decir, de la cantidad defraudada, se entenderá que se han utilizado medios fraudulentos y la infracción será muy grave. Lo mismo sucede cuando se utilizan facturas falsas que determinan más del 10% de la base de la sanción, o cuando se utiliza con cualquier grado de intensidad personas interpuestas. En cuanto a las infracciones graves, encontramos dos supuestos. El primero de ellos consiste en la utilización de lo que podríamos llamar, aunque la ley no utiliza este término, medios cuasi fraudulentos. Medios fraudulentos, pero utilizados en menor intensidad. Estas son las anomalías contables cuando no alcanzan el 10% de la base de la sanción, o las cuando superan el 10% de la base de la sanción, pero no alcanzan el 50%, y las facturas falsas cuando no alcanzan el 10%, no superan el 10% de la base de la sanción. Pero además nos encontramos con otro supuesto de infracciones graves, aquellas en las que, sin que hayan existido anomalías contables ni facturas falsas, sin embargo, se han ocultado datos a la administración y además la cantidad defraudada supera los 3.000 euros. Todas las demás las demás infracciones tendrán el carácter de infracciones leves.
En cuanto a las infracciones sin perjuicio económico, no existen criterios generales para clasificarlas en graves, leves o muy graves, sino que tenemos que atender a la denominación específica de la ley en cada caso. Por ejemplo, expedir facturas con datos falsos se considera una infracción muy grave. Solicitar indebidamente devoluciones o beneficios fiscales, si no se llegan a percibir, constituye una infracción grave. Y una infracción leve consiste en no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones siempre que no se produzca perjuicio económico. En fin, entre otras muchas que no voy a analizar aquí. Veamos ahora la determinación de las sanciones, para que resulta clave esa clasificación entre infracciones muy graves, graves y leves. Pues bien, en primer lugar, la ley señala qué porcentaje de la base de la sanción, es decir, de la cantidad defraudada, va a corresponder a cada uno de estos tres tipos de infracciones. En las muy graves se va a aplicar una multa del 100 al 150% de la cantidad defraudada, en las graves una multa del 50 al 100% de la cantidad defraudada y en las leves una multa del 50% de la cantidad no ingresada. Por tanto, en el caso de las infracciones leves, sanción del 50% de la cantidad defraudada, no hay que realizar ninguna operación ulterior para determinar el importe de la sanción. Sin embargo, cuando estemos ante infracciones muy graves o graves, sí que hay que realizar ese ejercicio basado en la aplicación de dos criterios de graduación. Existe algún criterio más de graduación, pero estos dos son los relevantes para las infracciones muy graves y graves con perjuicio económico. Pues bien, en el supuesto de estas infracciones, en primer término hay que tener en cuenta la llamada comisión reiterada, es decir, cuando se han cometido infracciones de la misma naturaleza, por ejemplo, todas, con perjuicio económico se considera que tienen la misma naturaleza. Además, han de haberse cometido mediante una resolución firme en vía administrativa y durante los 4 años anteriores a la comisión. ¿Cómo se gradúan las sanciones? Pues bien, partimos del mínimo fijado en la ley. Hemos dicho que las infracciones graves la sanción mínima era del 50% y vamos sumando puntos porcentuales. Si se ha cometido anteriormente una infracción muy grave de la misma naturaleza que es firme durante 4 años anteriores a la comisión de la infracción actual, se van a sumar 25 puntos porcentuales. Si son infracciones graves, 15 puntos y si fueran infracciones leves, 5 puntos. Se habla de puntos porcentuales porque se suman al porcentaje mínimo, es decir, si la infracción grave es del 50% y hay la comisión reiterada de una infracción muy grave, se van a sumar 25 puntos porcentuales, con lo cual nos situaríamos en 75%, 50 más 25, 75%. Como es una infracción grave, el límite máximo está en el 100% y aunque hubiera multitud de infracciones cometidas reiteradamente, nunca se podría superar ese 100%. El segundo criterio de graduación corresponde al perjuicio económico. El perjuicio económico se define como el porcentaje que supone la cantidad defraudada sobre la totalidad de la cuota tributaria. Pues si hemos defraudado la mitad, esto supondrá que nuestro perjuicio económico es del 50%. Pues bien, si el perjuicio económico es superior al 10% y menor o igual al 25%, se sumarán 10 puntos porcentuales. Si es superior al 25% y menor o igual al 50%, 15 puntos porcentuales. Si supera el 50% y es menor o igual al 75%, 20 puntos porcentuales. Y por fin, si es superior al 75%, se sumarán 25 puntos porcentuales.
Como pueden ver, la ley utiliza unos mecanismos sumamente casuísticos y detallados que teóricamente van a determinar de manera automática el importe de la sanción. La dificultad estará en determinar si concurren o no esas circunstancias que pueden determinar la aplicación de la sanción. Además, están previstas unas reducciones de las sanciones que se pueden asimilar a los mecanismos de graduación de las sanciones, aunque operan basadas en circunstancias posteriores a la comisión de la infracción. En el caso en que el contribuyente y la administración decidan firmar un acta con acuerdo y esta no se impugne, la reducción de la sanción va a ser del 50%. Recordemos que las actas con acuerdo son un instrumento especial que está previsto para supuestos excepcionales, generalmente problemas de valoración, y el contribuyente ha de avalar la deuda y satisfacerla garantizando su efectividad, y además no va a poder recurrir. Y a cambio va a tener la posibilidad de negociar con la administración y llegar a un acuerdo sobre los criterios de valoración, y además va a tener esta reducción del 50% de la sanción. En las actas de conformidad, en las cuales sí se podrá recurrir, aunque el contribuyente no va a tener grandes posibilidades de demostrar que los hechos que se reflejaban en el acta no son ciertos, solo podrá alegar haber incurrido en error de hecho. Bien, pues en estos, naturalmente podrá impugnarlas por discrepancias en la interpretación del derecho. En estos casos se va a conceder una reducción del 30% de la sanción siempre que no se impugne la liquidación de la deuda tributaria. Decía antes que la sanción no forma parte de la deuda tributaria. Bien, el contribuyente sí que va a poder impugnar la sanción sin perder esta reducción del 30%, pero no va a poder impugnar la liquidación. Y además puede disfrutar, una vez que se ha aplicado esa reducción del 30%, a la cantidad restante se le puede aplicar una reducción adicional del 25% por ingreso total en periodo voluntario, sin impugnar ni la liquidación ni la sanción. Resumiendo lo que se refiere a la pérdida de reducción de las sanciones cuando el contribuyente recurra, pues bien, la reducción del 50% de las actas con acuerdo se va a perder cuando se produzca cualquier impugnación, la reducción del 30% de las actas de conformidad cuando se impugne la liquidación, si se puede impugnar en cambio sin perder la reducción de la sanción, y la reducción adicional del 25% en las actas de conformidad se perderá por impugnación de la liquidación o de la sanción. En cuanto al procedimiento sancionador, la regla general es la utilización de un procedimiento separado, es decir, primero se realiza el procedimiento de liquidación y después se iniciará el procedimiento sancionador, salvo que el interesado renuncie, y puede ser que le interese renunciar, para que ya a la hora de firmar las actas sepa cuál es el importe de la sanción que va a ser reducida. Y también en las actas con acuerdo, porque en las actas con acuerdo la sanción se determina en unidad de acto con la liquidación. Para iniciar el procedimiento sancionador es necesaria la autorización del inspector jefe, que dispone de un plazo preclusivo de 3 meses desde la notificación de la liquidación. Si no se inicia el procedimiento en ese plazo, ya no podrá iniciarse. Hay una instrucción, aunque en algunos casos es posible la tramitación abreviada, que cada vez se extiende más. Si todas las pruebas necesarias para determinar la culpabilidad del contribuyente ya están recogidas, y así suele suceder en el acta de la inspección, se puede utilizar la tramitación abreviada y prescindir
de la fase de instrucción. Si es necesario realizar alguna indagación más, se utilizará esa fase de instrucción. En todo caso, se van a incorporar al procedimiento todos los datos, al procedimiento sancionador, todos los datos que constan en el procedimiento de liquidación, y habitualmente va a instruir el procedimiento sancionador el mismo funcionario que ha firmado las actas. Por eso el contribuyente no tiene un especial interés en que el procedimiento sancionador se realice de manera separada una vez que haya concluido el procedimiento de comprobación. Cuando se notifica la propuesta de liquidación, el contribuyente va a tener un plazo de 15 días para presentar alegaciones y pruebas. Y el procedimiento terminará o bien porque se notifique la sanción de manera expresa o de manera tácita por el transcurso de un mes desde la conformidad a la propuesta de liquidación cuando la sanción se ha determinado en el propio procedimiento inspector, pero el procedimiento puede terminar también por caducidad cuando hayan transcurrido 6 meses desde la notificación del inicio del procedimiento, y este plazo también es preclusivo. Una vez que ha pasado el plazo de 6 meses sin que se haya notificado la sanción, ya no puede iniciarse el procedimiento sancionador. Hay que tener en cuenta también que en el caso de que el contribuyente impugne la sanción, se va a producir la suspensión automática sin garantías hasta la firmeza en vía administrativa, y durante este periodo no van a correr los intereses de demora. Como ya les había anticipado, el procedimiento sancionador puede desarrollarse de varias maneras. Una de ellas sería la tramitación separada. Primero se ha desarrollado el procedimiento de inspección y una vez que se ha liquidado la deuda, se inicia el procedimiento sancionador, en el cual se va a determinar si existe un mínimo grado de culpabilidad. A su vez, este tiene dos modalidades: la tramitación ordinaria, en la que existe la fase de instrucción, o la tramitación abreviada, en la que el procedimiento se inicia con la notificación de una propuesta sancionadora, se abre un plazo de alegaciones y después se dicta la resolución. Pero junto a ese procedimiento separado existe otra posibilidad, y es la tramitación conjunta en el mismo procedimiento de comprobación de la determinación de las sanciones, bien por renuncia del obligado a la tramitación separada o bien en las actas con acuerdo. Y para concluir, en lo que se refiere a la extinción de las infracciones y de las sanciones, hablar de extinción de infracciones no deja de ser una metáfora. La infracción se ha cometido, lo que se extingue propiamente no es la infracción sino la responsabilidad. Bien, pues se puede producir por caducidad del procedimiento, bien porque no se ha iniciado en el plazo de 3 meses desde que se notificó la liquidación, o porque no se ha concluido en el plazo de 6 meses desde que se inició. También por la muerte del sujeto infractor, por prescripción si han transcurrido 4 años de la comisión sin que se haya interrumpido, por ejemplo, por actuaciones de la administración notificadas al supuesto infractor, o por la regularización voluntaria en el caso de que se presente una declaración extemporánea antes de que se haya iniciado el procedimiento de comprobación, y en ese caso se devengarán los llamados recargos de prórroga, pero no las sanciones. En cuanto a las sanciones, pueden extinguirse por su pago o cumplimiento, será lo ordinario, por la prescripción del derecho a exigir su pago, por la compensación o por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas. Les agradezco su atención y completaré esta videoclase con otra en la que analizaré en algunos ejemplos cómo se calcula el importe de las sanciones en las infracciones graves. Muchas gracias.